Bueno, eh, existen varios tipos de gráficos que podemos utilizar para buscar relaciones o correlaciones entre datos. De las más comunes tenemos el histograma, el diagrama de caja y el diagrama de dispersión. El histograma básicamente se refiere a una representación de la frecuencia con que ocurre cada valor específico de una variable. O se pueden también seleccionar intervalos de la variable y mostrar la frecuencia con la que cae algún valor dentro de ese intervalo. A partir de este momento voy a referirme a comandos de MATLAB exclusivamente. Si ustedes gustan, me pueden seguir escribiendo los comandos también en la ventana de MATLAB si tienen una instalación local de este programa, o pueden estar trabajando también en la ventana de MATLAB Grader. En MATLAB Grader podrían utilizar las de laboratorio que mencioné. Voy a ponerlo por acá. En laboratorio pueden hacer las pruebas aquí donde dice comment. Pueden utilizar este espacio para la ejecución de los comandos. A ver, voy a trabajar aquí para que nos acostumbremos un poco. Ok, voy a cargar primeramente un set de datos de los que ya vienen incluidos en MATLAB. Hace rato les comentaba que el set de las flores ya viene incluido. Perdón, ¿me escuchan fluido o cortado otra vez? Escucha bien. Fluido, escucha bien, doctor. Bien. Fluido. Es que parece que la conexión de la de MATLAB Grader es la que está fallando. A ver, me voy a pasar entonces a la ventana de comandos a ver si aquí funciona mejor. Bueno, entonces, mediante este comando, cargamos el set de datos de las flores, que ya está incluido en MATLAB, y ubicamos aquí en las variables del workspace que aparecen las mediciones y las etiquetas correspondientes a cada muestra. Voy a guardar las mediciones de las flores, las dimensiones, en una variable llamada X, y en la variable Y voy a guardar la especie a la que corresponde. Hace rato había comentado que esta variable de la especie está definida como una cadena de caracteres, es una variable alfanumérica. Entonces, una cosa que podemos hacer en MATLAB para convertirla en variable numérica es, primero, forzarlo a que sea una variable categórica y luego, mediante el comando double, lo convertimos ya en un número. De esta manera, lo que tenemos ahora es valores de 1, 2 y 3 para identificar cada una de las clases. Comencemos con el histograma. En MATLAB existe el comando histogram o histogram para contar con qué frecuencia los valores de la variable X caen dentro de ciertos intervalos. Al tratarse de longitudes, estas longitudes teóricamente podrían ir desde 0 hasta infinito, pero bueno, para el caso de las mediciones de la flor, creo que cuando mucho llegan a 8 centímetros, me parece la longitud más grande que existe en este set de datos. Entonces, ese intervalo desde 0 hasta 8 centímetros se va a partir en un determinado número de subintervalos. Si uno no lo especifica,
dónde quiere uno poner la división entre un intervalo y otro, entonces MATLAB automáticamente asigna esas divisiones. Entonces, a ver. Voy a tomar ahorita la primera variable, que es la X de la columna número 1, representa la longitud de Z. Y le estamos pidiendo aquí hacer un histograma de esa variable. Obtenemos una gráfica como la que aparece aquí en pantalla, donde vemos que aproximadamente esa variable X1 está centrada en alrededor de 6 centímetros, que quiere decir que ese valor de 6 centímetros sería como que la longitud típica de las muestras, pero que pueden extenderse hasta 8 por el lado superior y hasta 4 por el lado inferior. El comportamiento en la mayoría de los casos para estas variables es que los intervalos que están más cerca al centro de la distribución de datos tienen una mayor frecuencia y la frecuencia va disminuyendo a medida que nos alejamos de ese centro. Uno puede también definir cuántos intervalos queremos generar, porque creo que por omisión se realizan, me parece que 8 o 10 intervalos. Ahí yo le pedí que divida en 30 intervalos. Es una división ya más fina y podemos observar aquí también que hay cierta disparidad, ¿no? De hecho, prácticamente no tiene un dato que tuviera ese valor. Ok, voy a graficar nuevamente la variable X1, pero ahora mediante este comando de MATLAB, el comando hold, lo estoy activando para que me mantenga la gráfica de tal manera que al dibujar el histograma de una segunda variable no se pierda el de la variable anterior. Entonces ahí está el de la primera variable y ahora le voy a pedir de la segunda variable, que sería ahora la anchura del sépalo. Observen que tenemos aquí en la figura, lo que tenemos son dos histogramas y que MATLAB los dibuja en distinto color para indicar que se trata de dos variables diferentes. Este dibujamos aquí siempre está centrado en 6, es la y el nuevo histograma que está centrado de los sépalos. Esta es una manera para que de forma visual uno pueda más o menos tener una idea de cómo están distribuidos los valores de la variable alrededor de su centro, ¿no? Vean que ambas variables tienen un comportamiento de que tienden a disminuir a medida que se alejan de su valor central. Y seguramente ya se dieron cuenta que la manera en que disminuye es bastante parecida a lo que conocemos como la distribución gaussiana. ¿Se acuerdan en los cursos de probabilidad esa famosa curvita con forma de campana, ¿no? La campana se llama. Pues más o menos podríamos encontrar una campana de Gauss que se ajustara a cada uno de los datos que tenemos ahí o a cada una de las variables que están ahí graficadas. Al ratito veremos cómo se hace el cálculo de esa campana. Aquí lo que pedimos es que se hiciera un histograma, pero con las frecuencias normalizadas. ¿Qué quiere eso decir? Que si nosotros contamos o sumamos, mejor dicho, la frecuencia de cada una de las barras que corresponden a los diferentes intervalos de la variable, al final esa sumatoria tendría el valor de 1, lo que significaría que se habrá considerado el 100% de los datos. En la forma que teníamos anteriormente el histograma, cuando no estaba normalizado, la suma de esas frecuencias
no era 1, sino que la suma era igual al número de datos que teníamos, que eran en ese caso de 150. Ahora, al estar normalizado, la suma es unitaria. Esto sí es una distribución de probabilidad. Significaría que el área bajo la curva de esa distribución de probabilidad representa lo que sería una integral con valor unitario. Entonces, ahí está para el caso de la primera variable, el histograma normalizado. Naturalmente que la distribución de esa variable va a variar dependiendo de la clase a la que pertenezca cada muestra. Ahí lo que tengo es el histograma de todas las muestras, pero tal vez me convendría separarlo para cada clase por separado. Es decir, hacer un histograma para la variable X1 considerando solo la clase de la especie setosa, luego un histograma de la variable X1, pero considerando solo la clase versicolor, y otro histograma considerando solo la virgínica. Vamos a ver, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Decirle aquí que no considere todas las muestras, sino que considere solamente las que satisfacen cierto requisito. Mire, aquí donde estoy ahorita seleccionando, que dice X y 2 puntitos, estos 2 puntitos hacen referencia al renglón de la matriz X de donde voy a extraer los datos. Los 2 puntos significan todos los renglones, o sea, todas las muestras. Pero si yo quiero filtrar que solamente se consideren las muestras que cumplen con un cierto requisito, ahí puedo poner esa condición. Por ejemplo, el requisito de que la variable Y tenga el valor de 1. Recordemos que la variable Y representaba el número de clase al que pertenece cada dato. Entonces, aquí yo ya le estoy poniendo un filtro, le digo que no tome todos los renglones, que de esa matriz X solamente tome los renglones que pertenecen a la primera clase. Voy a poner aquí como comentario, sería el equivalente a la clase setosa. Ahí está, mire. Hace rato habíamos mostrado que considerando todas las muestras, el centro estaba más o menos en 6. Ahora, considerando solo la primera clase, el centro queda aproximadamente en 5. Voy a decirle que mantenga ese histograma. Y ahora voy a dibujar el de la segunda. El histograma normalizado para esa última, habían valores que excedían el 1. Entonces, en este caso, la suma de los valores no es 1. Sí, de hecho, en el histograma, cuando no se normaliza, la altura de la barra no representa un porcentaje, sino que representa el total de muestras que caen en ese intervalo. Lo que se conoce como frecuencia en estadística. Cuando ya se normalizó, lo que tenemos es la llamada frecuencia relativa, la que ya está dividido entre el total de muestras y por lo tanto ya corresponde a una fracción en el intervalo de 0 a 1. Ahora le pedí que haga los que cumplen con la condición de que Y es igual a 2. En este caso sería la versicolor. Vean, el histograma ahora está dibujado en color, no sé cómo se llama ese color, creo que es color piel. Y le vamos a pedir aquí mismo de la tercera clase, que sería los que cumplen con la condición de que Y es igual a 3. Vean, ahí tenemos los 3 histogramas. Seguramente pueden apreciar que el segundo y tercer histograma correspondientes a la clase 2 y 3 casi coinciden, están muy traslapados. ¿Eso qué es lo que nos indicaría? Que respecto a esta variable X1, que es la longitud de cépalo, dicha variable no ayudaría mucho para separar la segunda y la tercera clase, porque sus histogramas son casi equivalentes.
En cambio, la clase número 1, que es la de setosa, sí tiene un histograma bastante diferente a los otros. Entonces, esa primera clase sí se podría separar fácilmente con esta variable X1. Recordemos que aquí nos estamos fijando nada más en la primera columna de la matriz X, que sería la primera variable, la primera feature. Una manera de hacer este proceso un poco más rápido es a través de este comando que se llama plot matrix. Tiene la ventaja de que el comando plot matrix me permite graficar todas las variables a la vez, apareándolas de 2 en 2, esas variables. Ahorita les muestro cómo queda. La G que aparece al comienzo indica que va a agrupar los datos dependiendo de su clase. O sea, me los va a dibujar cada clase en distinto color. Creo que se me olvidó desactivar el hold. Lo voy a quitar. Esta gráfica es bastante ilustrativa. A ver, voy a poner mi mouse ahorita en esta celda, en la posición 1,3, renglón 1, tercera columna. Es una matriz de gráficas. ¿Qué me está mostrando en 1,3? Me está mostrando que también se combina la variable número 1 con la variable número 3. Es decir, la columna 1 y la columna 3 de la tabla de datos, que serían el sensor número 1 y el sensor número 3, pues. Vemos que las variables 1 y 3, cuando se consideran juntas, nos permiten hacer una separación de los datos bastante simple, bastante directa, porque las manchas correspondientes a cada grupo quedan bastante separadas. Y aquí podríamos observar también cómo los histogramas, considerando ahora las variables, quedan bastante separados. En cambio, miren, por ejemplo, aquí cuando se considera solo la primera variable, los histogramas se mezclan. Doctor, se está cortando un poco su micrófono. Creo que es problema de la conexión de red. Espero que se solucione pronto. Sí, doctor Alberto. Sí. Disculpe, bueno, entonces podríamos decir que entre mayor separación hay entre las variables es mayor, o bueno, aumenta el poder clasificar, ¿no? Exacto. Sí, sí. En este caso, pues si fueran fallas en sensor, identificar qué sensor está fallando, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. En el caso del comenté que hicimos de localizar fugas, identificando en qué nodo aparece la fuga. En este caso, por ejemplo, en el 1 y 3, significaría que colocando los sensores en el nodo 1 y en el nodo 3 de la red, me permitiría distinguir o discernir entre una fuga y otra, entre distintas localizaciones de la fuga. En cambio, aquí, por ejemplo, que sería en la celda 1,2, significaría que poniendo un sensor en el nodo 1 y en el nodo 2, me sería fácil identificar una de las posiciones de fuga, pero dos de ellas se confundirían, ¿no? Que corresponden en este caso a los grupos de color verde y color rojo. Entonces, este análisis te ayuda a identificar cuál combinación de variables es la que más favorece el proceso de la separación de las clases, ¿no? O como tú decías, en el caso de que se trate de una detección y localización de fallas, lo que llaman aislamiento de fallas, esto nos permitiría hacer un aislamiento más adecuado. En el caso, por ejemplo, de identificar cuál propela o cuál motor del dron había fallado, del vehículo no tripulado, con esta combinación sería bastante eficiente. ¿Por qué? Porque los datos por sí mismos ya tienden a estar separados en el espacio de esas dos variables.
No alcancé a escuchar, doctor, ¿qué significaban los histogramas? Los histogramas significan la forma en que se distribuye la variable a lo largo de todo su intervalo. Si hacemos la gráfica para cada clase por aparte, en este ejemplo, para la cetosa un histograma, para el versicolor otro histograma y para virgínica otro histograma, si encontramos que los histogramas se mezclan, eso significa que con la variable que estamos considerando no sería adecuado o costaría mucho, sería muy difícil distinguir entre una clase y otra. Aquí vemos, por ejemplo, miren, en esta gráfica encontramos que esta intersección que es la 3 con la 4 produce una separación de histogramas bastante clara. Tenemos por un lado el histograma de azul, el histograma de verde y el histograma de rojo, y se ven bastante separados. Eso significa que esa variable sí me favorece la separación de las muestras, me ayudaría pues al proceso de clasificación. En cambio, si tomara yo la variable X1, que es la que está en esta posición, los histogramas están mezclados. Prácticamente con esa variable no podría yo distinguir entre una clase y otra. Donde las clases se vean que presentan histogramas separados, esa es la variable que me conviene utilizar. En este caso, vean, se ven separados en la variable número 3 y se ven separados en la variable número 4. Entonces yo diría, las variables que me conviene utilizar, la 4. Una pregunta con respecto al comando de MATLAB, doctor. Donde dice Gplotmatrix, ¿se tiene que colocar algo entre los corchetes o siempre se deja en blanco? No, es vacío. Es vacío. Es vacío, ok. Sí, hay forma de, hay que ver la documentación. Sí recuerdo que se puede colocar otra cosa ahí, pero la verdad no recuerdo para qué sirve, así que le dejo vacío porque no puede uno omitir ese elemento. Ahora, lo que quería entonces mostrarles aquí es que la variable número 3 y la variable número 4 generan histogramas donde las clases están bien separadas. O quizá no perfectamente separadas, pero sí bastante separadas. Por lo tanto, podríamos decir que estas son buenas variables para tomar como entrada de nuestro clasificador. Pero hay otra cosa. Miren, la separación de histogramas que tengo con la variable 3 y con la variable 4 es casi la misma. No sé si logren apreciar que la gráfica de los histogramas de la posición 3,3 y de la posición 4,4 son bastante parecidos. Eso quiere decir que las dos variables aportan prácticamente la misma información. Eso es malo que aporten la misma información. Digo, es bueno que una variable me ayude a separar una clase de otra, pero que dos variables aporten la misma información, eso no es conveniente. Quiero decir que si yo decidiese tomar la variable X3 porque genera una buena separación de las clases, si ya tomé la variable X3, no me conviene tomar la X4, porque prácticamente la información que aporta X4 es la misma que ya me aportó X3. A pesar de que X4 también tenga una muy buena separación de clases, para el clasificador esa segunda variable ya no le va a servir, porque contiene información duplicada que la variable anterior ya tenía. Quisiera hacer aquí una analogía para que sea esto más fácil de entender. Imagínense que van ustedes a organizar un equipo de fútbol y entonces quieren tener a los mejores elementos en su equipo. Quieren tener al mejor centro delantero, al mejor portero, al mejor defensa, etc. Y entonces van y contratan, por ejemplo, primero al mejor delantero. Vamos a suponer que digan, el mejor delantero es Cristiano o es Messi, no sé, alguno de los dos. Ok, tienen ya en sus filas a Lionel Messi. Y ahora van a buscar otro jugador más para su equipo.
dirían, bueno, el siguiente después de Messi es Cristiano. Pues no, esa sería una muy mala estrategia, porque lo que puede aportar Cristiano al equipo ya lo está aportando Lionel Messi. Entonces simplemente estoy duplicando algo que ya tengo en otro de los elementos considerados previamente. Si ya tengo un buen delantero, ahora lo que necesito no es otro buen delantero, lo que necesito es un buen portero o quizá un buen defensa. Si ya tenía yo aquí reclutada, digamos, a la variable X3, que hace una muy buena separación de clases, la X4 también hace una muy buena separación. Pero no me conviene reclutarla, porque solo está duplicando la información que X3 ya tiene. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de la correlación. Vamos a ver que las variables X3 y X4 están altamente correlacionadas. No solamente se trata de que una variable me aporte mucha información, también es importante que aporten información nueva, no información que otras variables ya aportaron. No sé si ese punto esté más o menos claro. Para llegar a esa conclusión se basó en el histograma 3.3 y 4.4, ¿cierto? Pero más adelante veremos que hay una métrica, hay una manera de sacar esa conclusión de manera numérica. Ahorita aquí nada más lo comento porque podría parecer que las variables X4 son las mejores. Digo, cada una individualmente, pero entre las dos no son buena combinación porque están duplicando la información. Más adelante vamos a ver cómo se mide que aporten la misma información. Queremos que aporten información, pero que no sea redundante. De hecho, existen dos conceptos aquí. Uno se llama relevancia y el otro se llama redundancia. Queremos que la relevancia sea máxima y que la redundancia sea mínima. Lo veremos adelante por ahí con cálculos, ¿no? Pero tiene, sale pues a colación por el hecho de las gráficas que estamos viendo aquí, que parecería que tomar las variables X3 y X4 son la mejor opción. Yo diría aquí nada más para cerrar este comentario, X3 o X4, cualquiera de ellas sí es una buena opción, pero tomar las dos juntas. ¿Por qué? Porque prácticamente sus histogramas son iguales, lo que quiere decir que aportan la misma información. A ver, voy a cerrar con una última analogía para los que son muy metidos en la política. Perdón, para los que son de otro país, voy a tomar el ejemplo aquí mexicano. Cuando quieren saber sobre algún asunto de política, uno se va a los diarios, ¿no? A los periódicos, pues. Y entonces, a ver, ¿qué periódicos, por ejemplo, leemos? Vamos a suponer yo que dijera, no, yo leo el Excelsior y leo el Universal, porque creo que son dos buenas fuentes de información. A ver, aquí habría que ver. Excelsior, Universal, los dos periódicos son de derecha, o por lo menos de centro o de centro derecha. Y las noticias que te van a dar tienen la misma perspectiva. Por lo tanto, si ya leíste el Excelsior, ¿para qué lees el Universal? Mejor léete otro periódico que te aporte información nueva que los anteriores no tengan. No sé, léete Proceso, La Jornada u otro, ¿no? Tener un mayor número de fuentes no ayuda, no siempre ayuda. Lo que nos ayuda es que las nuevas fuentes aporten información distinta a la que las otras fuentes ya aportaron. Entonces, más adelante vemos pues en detalle cómo se hace ese cálculo, ¿no? De cuáles son las variables más adecuadas. Okay. Continúo con este tema de las gráficas. El otro tipo de gráfica se llama gráfica de dispersión y en MATLAB lo podemos hacer con este comando. El comando se escribe scatter. Aquí tenemos que indicar qué variable con qué variable. Por ejemplo, la X1 con la X2 y que ponga una estrellita. Ahí está.
Pero si queremos que use un color diferente para cada grupo o para cada clase, en lugar de scatter, el comando que empieza con una G, porque ya considera los datos por grupos o por clases, y aquí le diría yo dónde está la información de a qué grupo pertenece cada dato. Estoy diciendo que la información está en la variable Y, que es la que indica la clase a la que pertenece cada muestra. Entonces tenemos aparece esta gráfica. Ahí ya me está diciendo cuál dato pertenece a la clase 1, cuál a la clase 2 o cuál a la clase 3. Si quiere que genere con los nombres correspondientes de la clase, pues habría que utilizar aquí como grupo la variable que contenía las cadenas alfanuméricas indicando el nombre de cada especie de flor. Y entonces aquí ya me dice setosa, versicolor, virginica. Aquí es donde podemos ver que lo que les decía, ¿no? En este caso tomé la variable x1 y x2. No es una buena selección de variables porque con estas dos están muy mezcladas la segunda y la tercera clase. La versicolor y la virgínica casi no se distinguen. Y ahora, ¿qué pasa si tomo la 2 con la 3? Vean, aquí sí se puede hacer una separación más simple. De hecho, esta de setosa aparece por completo separado de las otras, y las otras dos clases ligeramente se mezclan, aunque no mucho, ¿no? Las otras dos variables que comentamos eran la 3 y la 4. Parece ahí como que permiten una separación, aunque aquí habría un problema. Si la separación la vamos a hacer con una curva, tendría que pasar una curva por acá, dar una gran vuelta por este lado y luego regresar otra vez hasta los otros datos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del análisis discriminante de datos. Aparentemente ahí, esas variables, es una buena selección. Más adelante veremos que no necesariamente, porque miren, incluso están alineados los datos acá. Están como formando 90 grados, 45 grados, perdón, con respecto a la horizontal. Doctor, y una duda, ¿y no se pueden agarrar datos de variables anteriores para, por ejemplo, poder escoger el mejor? Sí, se puede. De hecho, lo más interesante es que, creo que lo comentaba yo al inicio, no necesariamente vamos a construir nuestro clasificador con estas variables. Podemos construir nuestras propias variables artificiales que nos ayuden a facilitar la separación de los datos. Podríamos encontrar una combinación de X1, X2, X3 y X4 que mejorara la separación. Esto justamente lo vamos a mencionar cuando hablemos del análisis en componentes principales. El análisis en componentes principales lo que hace es expresar los datos en términos de una nueva base. Los datos se ven como vectores y forman un espacio vectorial, y transportarlos o referirlos a una nueva base significa encontrar un nuevo conjunto de vectores unitarios a partir de los cuales puedas expresar tus datos originales. A veces, en términos de tus vectores unitarios iniciales, los predefinidos, los datos se ven mezclados, pero cuando los refieres a unos vectores unitarios nuevos, los datos ya quedan separados. Es como cambiar la perspectiva o el viewpoint de tus datos. A ver, no sé si esté habilitada mi cámara, si todos puedan ver mi imagen. Sí se ve, doctor. A ver, aquí estoy intento mostrar en la cámara 2 dedos. Seguramente todos pueden distinguir entre mi dedo índice, creo, y el otro se llama medio, me parece. Por la forma en que están ustedes colocados respecto a mi cámara. Están perpendiculares a la cámara. A ver, ¿qué pasaría si yo moviera la cámara respecto a mi mano
o yo moviera mi mano respecto a la cámara. Ahorita yo voy a mover mi mano para mí es más fácil. Y los oriento de esta forma. ¿Pueden distinguir ahí los dos dedos? Ahí ya no tanto. No me quité ningún dedo de la mano, ni tampoco cambié la separación. Solamente cambié la perspectiva que tiene mi cámara respecto a la posición de mi mano. Y de esa manera ya no es tan fácil distinguir un dedo de otro. Cambiar la perspectiva de tus datos es nada más cambiar la base, referirlo a nuevos vectores unitarios. Es una transformación geométrica simplemente, ¿no? Eso es exactamente lo que hace el PCA o análisis del componente principal y que vamos a hablar más adelante. Genera nuevas variables artificiales que son combinaciones de las variables originales, esto con el propósito de que la información sea más fácil de visualizar o de analizar. Ok, entonces hablamos ahí del comando scatter, ¿verdad? Para hacer las gráficas de dispersión. ¿Y cuál otra me falta? Ah, bueno, esta es muy útil, miren. Pero voy a limpiar aquí la pantalla y déjenme cambiar un poquito el tamaño de la letra para que sea más fácil de ver para los que somos débiles visuales. A ver. El comando boxplot. Yo creo que todo el mundo lo ha visto en alguna gráfica de un paper o de algún documento científico. A ver, voy a hacer el boxplot de todas las variables, de todas las 4 medidas que están en la flor. Ahí está el boxplot, la gráfica de caja. A ver, ahora tratemos de identificar qué representa cada una de esas cajitas. Voy a hacer que se les ponga nombre a las cajas mejor. Aquí voy a poner la lista de nombres. La primera es longitud de sépalo. La siguiente es anchura de sépalo. La siguiente es longitud de pétalo. Y la última es anchura de pétalo. Perdón que me salí de... que me hago bolas con este sistema operativo que está. Miren, aquí lo que podemos ver es la LS, sería longitud de sépalo. Aparece una raya vertical, horizontal, alrededor del número 6. Eso quiere decir que esta variable, en promedio, se mueve por los 6 centímetros. En cambio, la anchura de sépalo, que es la segunda variable, la raya roja del centro está alrededor de 3. Quiere decir que en promedio esa variable tiene el valor de 3. Pero la raya roja solo marca el centro de la distribución de los datos. Luego se extiende un poco hacia arriba y un poco hacia abajo, generando la caja de color azul. La caja de color azul, que incluye obviamente el centro rojo, representa dónde están comprendidos el 50% de los datos. La mitad de los datos pertenecen al interior de esa caja, que para la primera variable sería entre 5 y 6.5 aproximadamente. Ahí está el 50% de los datos. Los datos más frecuentes caen en ese intervalo. Pero hay algunos datos raros, vamos a llamarle así, que se extienden un poco fuera de esa caja hasta llegar a ese límite superior y a este límite inferior. Si consideramos ahora desde la primera raya negra hasta la segunda, ahí tendríamos aproximadamente el 99% de los datos. Pero existen ocasiones en que hay uno que otro dato que puede caer incluso fuera de esos límites. Esos datos que se salen del intervalo del 99% son datos muy, muy raros, que se les conoce como datos atípicos. Son los
outliers en inglés. Y en el caso de la variable WS, observen que aquí se muestra que aparece 1, 2, 3, 4 datos atípicos. Eso quiere decir que esta variable WS tiene por ahí ciertas cosas que no encajan muy bien estadísticamente hablando, porque están presentes esos datos raros que se salen del comportamiento común o regular del resto de los datos. Esa variable tiene 2 atípicos. Esa podría ser otro criterio para excluir quizá esta variable en un problema de clasificación. Porque tiene muchos atípicos. O bien, recortar los datos y quitar los atípicos del conjunto de entrenamiento, porque me va a llevar a tomar malas decisiones. Entonces, estos son los atípicos, los que están en color rojo, fuera del intervalo del 99%. A ver, los que saben de estadística, ¿se acuerdan de la 6 sigma, no? Hasta hay un método que se llama así, Six Sigma. Bueno, las 6 sigma son el intervalo desde aquí hasta acá. Pero cualquier dato raro que se salga de las 6 sigma es un atípico y está por aquí en color rojo. En términos de percentiles, la caja que está en color azul empieza en el percentil 25 y termina en el percentil 75. La línea roja es el percentil 50, que también se conoce como la mediana de los datos. No la media, no confundir con la media, es la mediana. En rojo, percentil 50. Las líneas azul son percentil 25 y 75. Y todo lo que abarca el diagrama en color negro son las 6 sigma. Lo que está fuera de esas 6 sigma es un dato atípico, es un outlier. Ahora, fíjense, ahí lo que tenemos es el comportamiento en general de las 4 componentes del vector de Fisher, pero para todas las flores de la base de datos. A lo mejor yo quisiera fijarme solamente en las flores que pertenecen a una sola clase. ¿Qué hacer? Aquí, cuando mando a dibujar, que me tome en cuenta las columnas, pero no todos los renglones. Que de los renglones solamente extraiga aquellos que cumplen con una. Para pertenecer a la clase setosa, la variable y debe tener el valor de 1. Entonces, ahí está. Vean. Ahí no es para todas las flores. Ese es el box plot solamente de las que pertenecen a una clase. Eso es como para ir haciendo una caracterización de cada especie de flor. Aquí están los parámetros típicos de las flores que pertenecen a la especie setosa. Aquí veo más o menos cuánto mide sus sépalos, cuánto miden sus pétalos y qué tanto se desvían alrededor del promedio. Si lo quiero hacer para la siguiente clase, que sería la versicolor, aquí nada más le ponemos y igual a 2 y seguro que es una distribución diferente. Vean, estos box plots para la segunda clase ya están distribuidos en distinto valor. Entonces, así va pues eso del análisis. Si cuando hacemos el diagrama de caja para cada clase, encontráramos que el diagrama de cajas es bastante parecido, pues ahí sí tendríamos que buscar otra metodología, porque si todas las clases tienen el mismo diagrama de cajas, significaría que desde el punto de vista del Machine Learning me va a ser muy difícil establecer una separación entre ellas. A lo mejor lo que está ocurriendo en ese caso es que no he encontrado todavía la fisura adecuada. A lo mejor estoy midiendo esas variables, pero no son las más adecuadas para hacer la clasificación. De hecho, en este caso, yo estoy seguro de que el profesor Fisher
Fisher, perdón, cuando hizo su base de datos para su paper de clasificación multivariante, a propósito omitió algunas features o algunas variables para mostrar los puntos fuertes y los puntos débiles de su metodología. Yo pienso que, por ejemplo, debía haber considerado el color de las flores, porque las iris de una especie a otra varía un poco su coloración. Entonces, por ahí como que hay una variable X5 que sería bueno incrustar en el conjunto de variables de entrada para facilitar todavía más la separación de las clases. Pero por acá tenía yo el dibujito de las clases de flor. Miren. Él se fijó nada más en las mediciones de longitud, pero no se fijó en el color. Otra cosa que podría ayudar tal vez a la separación es contar cuántos pelitos tiene cada uno de los pétalos, ¿no? Porque acá vean que terminan en unas como ramificaciones, como cilios. ¿Cuántos de estos tiene cada uno? Quizá es otra característica que ayuda a distinguir una clase de otra. Entonces, si vemos de que con las variables que tenemos actualmente, las clases no se pueden separar adecuadamente, seguramente es porque me falta considerar alguna otra variable que es relevante para el problema. Y esta otra variable solamente la puedo determinar o la puedo intuir a partir de que yo conozca la física del problema. Yo decía al inicio que con el Machine Learning generalmente ya no es necesario que conozcamos el modelo matemático a partir de las ecuaciones físicas, pero siempre es bueno saber la física del proceso. Regreso al ejemplo de la localización de fugas en tuberías. Para localizar las fugas en las tuberías nos basamos en las mediciones de presión. Casi en todas las redes hay 3, 5 medidores de presión distribuidos en distintas partes de la red, en distintas posiciones, distintos nodos. Pero, a ver, desde el punto de vista hidráulico, me pregunto, ¿solo las presiones cambian en una red cuando hay una fuga? Pues no. De hecho, la principal variable que cambia debido a una fuga no es la presión, es el caudal. ¿Por qué? Porque si hay una rotura en la tubería donde se está fugando el agua, va a tener que circular un caudal mayor, porque ahora debo entregar el caudal que consume el usuario y además debo entregar el caudal de la fuga. Entonces, además de la variación de presiones, también hay una variación de caudal. Si yo quisiera mejorar mi algoritmo de localización de fugas, sería bueno que pudiera incluir algún sensor de caudal dentro de mis variables de entrada. Pero eso, ¿quién me lo va a decir? El conocimiento de la física o del contexto del problema. Eso el algoritmo computacional no te lo indica, ¿verdad? Como es en el caso de la flor, ¿no? Si ustedes le preguntan a un botánico cuáles son las variables relevantes para distinguir entre una especie y otra de estas flores iris, seguramente que el botánico te va a decir que el color es importante. O a lo mejor la época del año en la que recolectaste la flor sea otra variable también importante, porque quizá diferentes especies de iris tengan una floración en distinta época del año. Esa es otra variable que ahí en el dataset no está considerada. Ok, entonces hasta ahí no sé si tengan algún comentario. Estamos en eso, ¿no? Los tipos de visualización que nos pueden ayudar a identificar regularidades o patrones o relaciones entre datos. ¿Alguna pregunta sobre esos en específico? Doctor, entonces con base en lo que nos acabó de escribir, si podamos nosotros seleccionamos 4 vectores, más bien 4 componentes de un vector de características, y de pronto encontramos que, un ejemplo, un caso crítico, que 2 de ellos nos están arrojando datos fuera de nuestro lineamiento 6 sigma,
un consejo sería nuevamente reevaluar otros nuevos 4 vectores o depende del criterio, o depende de lo que yo esté analizando. Mira, tuve una conexión así, un temporal del audio. Me disculpas, ¿me podrías repetir tantito la última parte? Sí, doctor. Que, digamos, yo seleccioné mi vector de espacio R en 4, pero o sea, acabé de deducir por esos histogramas y por esos análisis que nos mostró que 2 de esos componentes de vector realmente están arrojando datos fuera de nuestro análisis 6 sigma. Entonces, un consejo sería más bien vuelva y escoja otros 4 vectores donde no exista esos datos fuera del 6 sigma, o de pronto con los 2 componentes de ese vector ya puedo yo hacer mi análisis. Sí, sí, a veces el que existan datos atípicos no depende necesariamente de que la variable no sea la adecuada, sino quizá depende de la forma en que se recolectó el dato. Si tomamos una medición de una variable física, a lo mejor el sensor se descalibró por alguna causa y me arrojó un valor absurdo, o quizá simplemente el sensor se desconectó durante algún momento, no reportó ninguna medición y el sistema de adquisición de datos lo tomó como un valor de 0, lo cual aparecería finalmente como un dato atípico. Más que eliminar variables por el hecho de que tengan muchos datos atípicos, yo lo que recomendaría es recortar la variable, eliminar esos datos atípicos del conjunto de muestras. Es decir, si tengo 150 muestras, en el caso de las flores, pero veo que 4 de esas muestras tienen valores que estadísticamente no encajan, que son atípicas, pues, entonces, de las 150 muestras, me quedo solamente con 146 y las 4 simplemente las desecho, porque sé que me van a llevar a tomar una mala decisión. Sería como rasurar el conjunto de datos para dejar solamente aquellas que realmente tienen una información confiable. Aunque siempre es aquí un poco relativo qué cosa es atípico y qué cosa no. Entonces, esta es una cuestión estadística bastante fuerte y bueno, lo menciono aquí, pero no es de que yo diga, este es atípico porque está fuera del 6 sigma y ya, ¿no? A lo mejor lo atípico es que ocurrió en el caso de la red de distribución de agua, ocurrió una fuga muy grande y por eso las presiones cambiaron enormemente. Pero el hecho de que hayan cambiado enormemente no quiere decir que yo las vaya a quitar de mi conjunto de datos. Pues no, ¿verdad? Porque si las quito ya no voy a poder identificar la fuga. Entonces, sí es una cuestión estadística un poco sensible o un poco difícil el identificar de aquellos comportamientos que no encajan muy bien con el resto de la estadística, cuáles no encajan por ser atípicos, por ser un error de medición, y cuáles no encajan porque a lo mejor me están evidenciando un fenómeno que a mí me interesa detectar, como por ejemplo una falla o en el caso de las tuberías una fuga. Entonces no es nada más una cuestión de salirse del 6 y te voy a recortar, ¿no? A lo mejor al recortar ese dato estoy perdiendo la posibilidad de encontrar la falla que quería yo detectar. Ok, gracias, doctor. Si no sé si tengan algún otro comentario. Los escucho. Bueno. Voy a regresar aquí. Hay algunas medidas que nos ayudan a describir cómo es nuestro conjunto de datos. Y de las que más interesan son aquellas que tratan de describir el conjunto de datos a grosso modo, digamos, desde lejos, y otras aquellas variaciones que hacen distinto a un conjunto de otro. Digamos que unas son medidas que se toman a nivel macro y otras son medidas que se toman a nivel micro. Las medidas a nivel macro se llaman medidas de centralidad o de tendencia central
y entre ellas podemos mencionar la más común, la media aritmética. Tenemos también la mediana, que ya comentábamos, es el percentil. Tenemos también la moda, que es el dato que más se repite, el de la frecuencia más alta. En el caso de la gráfica que estoy mostrando aquí en pantalla, es la distribución de la altura, pero para dos grupos diferentes, un grupo de mujeres y un grupo de hombres. Observamos ahí que en el caso del grupo o la clase de hombres, la talla o la estatura tiende a ser un poco mayor que para el caso de las mujeres, ¿no? Y esto, pues, este es un comportamiento, digamos, bastante conocido, ¿no? No tiene nada que ver con el sexismo ni con otro tipo, o sea, biológicamente los hombres tienden a ser un poco más, más altos, pues, que las mujeres en su conjunto, que pueden existir casos donde ocurra todo lo contrario, ¿no? Y aquí es justamente donde tenemos que tener cuidado en el procesamiento de los datos. Si yo dijéramos que una mujer es atípica solo porque su estatura excede la estatura promedio de los hombres, a lo mejor me perdería yo de algo al momento de reportar a una muestra de una mujer solo por el hecho de que es demasiado alta, ¿no? Siempre está esa parte sensible de que no sabemos hasta dónde algo es atípico o es simplemente un dato que está en los extremos, digamos, de la normalidad. Entonces, como medidas de centralidad, tenemos esta, la media, que no es más que lo que conocemos como promedio aritmético. Tenemos la mediana, que es cuando se ordenan los datos, el que queda a la mitad de esa distribución de datos, el punto central, el percentil 50. Tenemos, comentaba, la moda, que es el valor más frecuente, y algunas otras como la media recortada. Miren, la media recortada es la media aritmética, pero excluyendo los valores atípicos. Esos atípicos, los outliers, no se toman en cuenta al momento de hacer el promedio. Justamente el mayor problema que tiene la media es que es muy sensible a los valores atípicos. Imagínense que van a promediar, por ejemplo, calificaciones. Un estudiante tiene, vamos a suponer, en las primeras evaluaciones parciales tiene 10, 10 y 10, pero se enferma y no presenta la última evaluación y el sistema le asigna un 0, por ejemplo. Después de que tenía promedio de 100, un único 0 que tenga en su historial va a hacer que su promedio baje, no sé, a 60 o a 70. Es muy sensible a esos cambios debido a un valor atípico. Entonces, lo que se recomienda en algunos casos es que cuando se toma la media, no se consideren los valores atípicos en su sumatoria. Es lo que se llama la media recortada. Y otros valores que tenemos son la media geométrica, media armónica, que para efectos estadísticos no tienen mucha utilidad. La que más se utiliza es la media aritmética o simplemente media, la mediana y la moda. Ahora, como medidas de dispersión, en la medida de dispersión, lo que queremos saber es qué tanto difiere un dato del dato promedio. Ahí tenemos en la gráfica dos distribuciones que tienen la misma media. La distribución de color azul tiene la otra, que es de color melón, tiene media también en este mismo punto. Pero una está bastante dispersa alrededor y la otra se concentra en una región mucho más pequeña. Entonces, la media no sería suficiente para describir esos dos conjuntos de datos. Necesitamos una medida de qué tanto se dispersan los datos alrededor de la media. Y las medidas más comunes son la desviación estándar, que tiene la definición que ustedes ya conocen del curso de estadística, y el rango intercuartil. El rango intercuartil, miren, aquí puse junto a la gráfica un box plot. El rango intercuartil es la distancia que hay entre el percentil 75 y el percentil 25. Es decir, es la distancia desde el 25% hasta el 75%. El rango intercuartil es la longitud de la caja, pues. La anchura de la caja. Veamos cómo se pueden calcular aquí en MATLAB. A ver, si queremos calcular la media de la X1, podemos hacer esta X1 y para la media existe un comando que es el comando min.
O lo pueden ustedes calcular con la definición de media, ¿no? Es la suma de todos los valores dividido entre el número de elementos que tiene esa variable. Sería así. Aquí dice, la sumatoria de todas las X dividido entre el número de elementos que tiene X. NumL es una función de MATLAB que permite determinar cuántos elementos tiene un arreglo. O un vector en este caso, ¿no? Ahí está, mismo resultado. Sí. Para ser prácticos, uno utiliza directamente el comando que ya está para eso. Okay. Para la desviación estándar, lo que hacemos es sumar, perdón, antes de la desviación estándar, para la mediana, es el mismo comando, la misma forma de usar que para la media, nada más que el comando, en lugar de min, ahora se escribe median. Y recordemos que la media no es más que el percentil 50, entonces también podrían utilizar este comando que calcula percentiles. Ahí está, comando para calcular percentiles. Le digo que de la variable x1 quiero encontrar el percentil 50. Ahí está, 5.80. Es el dato que está exactamente a la mitad cuando se ordena, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Ahora, como medida de... la moda falta, ¿no? Para el caso, que es la otra medida de tendencia central. El comando se escribe mode. Ahí está, en este caso es 5. Vean que la moda resultó diferente de la mediana y resultó diferente también de la media. Eso es algo normal, pues. No siempre la media, la mediana y la moda coinciden. Solamente cuando los datos están simétricamente distribuidos alrededor del centro, como es el caso de una distribución perfectamente gaussiana, ahí sí las tres medidas de tendencia central van a coincidir. Pero en una distribución que esté un poco más sesgada a la izquierda, un poco más sesgada a la derecha, que sea asimétrica, es común que las tres medidas de tendencia central arrojen valores diferentes. Bueno, ahora, como medida de dispersión. Como medida de dispersión mencioné el rango intercuartil. Se escribe IQR, el comando. R de range, de rango, y IQ de intercuartil. Entonces sería de la variable x1, así calculamos su rango intercuartil. Otra forma de calcularlo sería restar el percentil 75 y el percentil 25. Acuérdense que intercuartil es que va entre un cuartil y otro. Para los investigadores, los cuartiles les debe resultar, ¿cómo se dice? Muy familiar cuando analizan el impacto de sus publicaciones, ¿no? En la revista JCR le dicen, ¿a qué cuartil pertenece? Y ahí todo el mundo se pelea porque quiere publicar en cuartil 1. Bueno, el rango intercuartil, entonces aquí sería percentil 75, le vamos a restar el percentil 25. Ahí está. 1.30. Esto, recordemos, lo que indica es que del elemento que está en el percentil 25 hasta el elemento que está en el percentil 75 hay una distancia de 1.3. En este caso, 1.3 centímetros, porque se trata de una longitud en el caso de las flores. Es la anchura de la caja que se muestra con el box plot. La otra medida de tendencia de dispersión que se utiliza es la desviación estándar. Para esto lo que se hace es que a la variable X se le resta la media. A eso se le llama desviación de la X, en este caso desviación de la X1.
¿Qué se hace con estas desviaciones? Promediarlas. Bueno, pero no se les promedia de manera directa. ¿Por qué? Porque resulta que unas desviaciones son positivas y otras son negativas. Algunos datos están por encima de la media, otros están por abajo de la media. Si se promediaran directamente, el promedio daría 0. ¿Por qué? Porque los signos positivos y los negativos se anulan al momento de sumarlos. Lo que hacemos en este caso es elevarlos al cuadrado para que al promedio no haya el problema de que se van a anular. Entonces aquí los elevamos al cuadrado y luego ya los podemos promediar, ya sea sumándolos y dividiéndolos entre el número de datos o bien mediante el comando que calcula medias. Esta es la desviación estándar, en este caso 0.6811. No, me faltó algo acá. Me faltó sacar la raíz cuadrada, ¿no? Como se elevaron al cuadrado las desviaciones, hay que sacar la raíz cuadrada al final. Ahí está. Es 0.8253. Bueno, para no hacer todo esto, cuando queremos calcular la desviación estándar, que también se llama desviación típica, tenemos ya un comando de MATLAB que lo hace. El comando std. Aquí estamos pidiendo desviación estándar de x1. Miren, hay dos definiciones para la desviación estándar, un poco diferentes. Depende de si estamos calculando la desviación estándar de una población completa o la desviación estándar de una muestra. La desviación estándar de una muestra con frecuencia para estimar la desviación estándar de la población. Pero hay por ahí una pequeña diferencia en la ecuación que se utiliza. En un caso está dividido entre n y en el otro está dividido entre n-1. Si queremos indicarle a MATLAB que lo tome como una población, le ponemos coma 1 al final. Si no se le pone coma 1, MATLAB asumirá que se trata de una muestra y entonces va a dividir entre n-1 en lugar de dividir entre n. Ahí está el resultado. Considerado como población, 0.8253. Si no le ponemos esto, lo considera como muestra y varía ligeramente el resultado. 0.8281 es cuando se considera como muestra. Una pregunta. Es lo que en estadística se conoce como la cuasi desviación y la desviación. Sí. Okay. Sí. En el caso de, bueno, si analiza uno la definición estricta de lo que es la desviación estándar como el promedio de las desviaciones elevadas al cuadrado, va dividido entre n, entre el número de datos. Ahí el detalle es que existe una demostración que cuando se trata de una muestra y se va a usar dicha desviación para estimar un parámetro de la población, ese dato resulta ser una estimación sesgada, es decir, que ya lleva implícito un error. Para eliminar el sesgo en la desviación, en el cálculo de la desviación, en lugar de dividir entre n, se divide entre n-1. Hay una demostración ahí matemática de que dividir entre n-1 te genera una mejor estimación que dividir entre n cuando se trata de una muestra. Si son muchos datos, si el número de datos pasa de 30, la verdad es que ya no hay mucha diferencia si divides entre n o entre n-1, casi da el mismo resultado. Pero cuando son listas de números pequeñitas, menos de 30 datos, sí puede haber una diferencia significativa. Por lo general, lo que se sacan son desviaciones estándar de muestras, porque difícilmente hemos considerado el total de resultados de un experimento. Entonces, casi siempre va a ir dividido entre n-1. ¿Qué es lo que MATLAB asume mientras yo no especifique este segundo parámetro? Si no especifico el coma 1, MATLAB va a asumir que estoy calculando desviación de una muestra. Y ya me reportaría el valor como este, que es un poco diferente a considerarlo como población completa. Ahora, ¿cómo sabemos si es muestra o es población? Eso, bueno, nosotros lo sabemos por el contexto del problema que estamos resolviendo, ¿no? En estadística inferencial, por ejemplo, donde se analizan algunos datos para tratar de inferir sobre una población más grande, pues ahí se tendría que utilizar la definición de
desviación de muestra, la que va dividida entre n-1. Pero si es un análisis exhaustivo de todo, donde mi experimento considera todas las posibilidades, es decir, ya no es una muestra, sino que tengo la población completa, pues ahí le puedo poner nada más entre n. La verdad es que para valores de n grandes, podríamos decir, para propósitos de Machine Learning, pues, en donde solemos utilizar miles o millones de datos, hay diferencia. Usen nada más STD y ya les va a dar el valor correcto. Con n igual a 1000, ya no importa mucho si divides entre 1000 o entre 999. Es el mismo resultado. Entonces, esto era sobre las medidas de dispersión. Ahora, ya para ir cerrando con esto, ya no nos va a dar tiempo de hacer el primer ejercicio que estaba pensado para hoy. Lo vamos a hacer al comienzo de mañana. Comentar que los datos que tenemos disponibles en un experimento, para poder aplicar algún método de aprendizaje automático, tenemos que convertir esos datos en un modelo de datos. Los miles o millones de muestras que hayamos recolectado, las vamos a resumir en un modelito de datos que tenga 3 o 4 parámetros. Vean cómo miles de datos se reducen a 3 o 4 parámetros. Encontrar los parámetros de ese modelo de datos es lo que se conoce como el entrenamiento del sistema. Un tipo de modelo que podemos usar es una distribución de probabilidad. Por ejemplo, una distribución normal. Y esa distribución normal, la que estudió Gauss, se puede representar con únicamente 2 parámetros. Una media y una desviación estándar, que los estadísticos llaman el primer y el segundo momento de los datos. Esto de momentos tiene mucha relación con el concepto de momentos que usan en ingeniería mecánica, pero aquí no es momento de una fuerza, sino momento de unos datos. Primero y segundo momento son la media y la desviación estándar y se pueden utilizar para resumir los miles y millones de muestras en 2 numeritos. O sea que una vez ya pasó el proceso de entrenamiento, las miles de muestras las puedo tirar a la basura y quedarme únicamente con los 2, 4, 6, 10 parámetros que representen a toda esa infinidad de números. Eso es lo que se llama un modelo paramétrico. Bueno, resulta que también hay algunos modelos no paramétricos en donde no es posible deshacernos de las muestras de entrenamiento y hay que conservarlas hasta el final porque la metodología depende de cada una de esas muestras. Pero bueno, esos son los métodos de Machine Learning menos usados posiblemente. La mayoría de los que uno utiliza son métodos paramétricos en donde las miles de muestras se van a resumir en 2 o 3 parámetros que sintetizan la variabilidad de los datos. Caso de la curva normal. Tenemos miles de datos y los representamos con una distribución de probabilidad, con una curva gaussiana. ¿Qué hay que calcular de esa curva? Una media, que es la letra mu acá en esta fórmula, y la desviación estándar sigma. ¿Qué pasa si son varias variables de entrada? Como en el caso de las flores, que son x1, x2, x3, hasta x4. Entonces, cada variable tiene su propia media. Ahora hablamos de un vector de medias o de una matriz de medias. Y además, cada variable tiene su propia varianza. Incluso puede medirse una varianza de la primera variable respecto de la segunda y de la primera respecto de la tercera o de la segunda respecto de la tercera. Existe el concepto de covarianza. Entonces, la varianza ahora ya no es un escalar, sino que se trata de una matriz, la llamada matriz de covarianzas. Aquí está la fórmula o la ecuación para el caso de una distribución gaussiana multivariada. Esto, así es como quedaría
la gaussiana para el caso de que en el problema de las flores nos quedáramos con 2 de las 4 variables que tiene. Ya, si queremos conservar las 4, la gráfica sería mucho más complicada, ¿verdad? De hecho, yo no me imagino cómo graficar una función de lo que les decía hace rato, ¿no? Al menos en mi sano juicio, no me imagino cómo queda la gráfica. Pero aquí está su modelo. Su modelo es una exponencial que tiene más o menos la misma forma que tenía la curva gaussiana, nada más que mu, en lugar de ser un escalar, ahora es un vector de medias. Y sigma, en lugar de ser un escalar, la desviación estándar, ahora se reemplaza por una matriz de covarianzas. Bueno, ya veremos en la sesión de mañana cómo podemos calcular estas distribuciones de probabilidad para los datos.